Mi querido y estimado amigo Manuel. Muy buenas noches, Mario. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación, siempre No, abierta. no, no, no. Y bueno, la alegría siempre de volver a Sí, encontrarnos en el espacio sideral. sí, claro, totalmente. Ahora, yo lo que no puedo llegar a entender es lo que vos acabas de decir. Gracias por la invitación. Sí, Yo, sí. yo no te invité, en ningún momento Sí, te invité. lo que pasa que yo tengo que agradecer para que no denote la amenaza. Ah, es una cuestión protocolar entonces. Claro, lo mío es todo protocolo. Me quedó de la pandemia. Bueno, buenas noches, buenas noches. Sí. Buenas noches. Bueno, como vos sabrás, somos los únicos locos que estamos a las 12:30 de la noche, mientras todos están durmiendo, Claro, o tratando de divertirse, nosotros estamos tratando de pensar un poquito nuestras sí, realidades, las realidades también, eh, sí, claro, claro. porque la gente no sabe que nosotros nos juntamos casi todos los viernes, diría yo, Sí, para hablar de nuestras realidades sí, claro. y aquí hoy vamos a hablar de una realidad. O sea, entonces me parece que Sí. es importante, ¿no? Que la gente también lo sepa, que esto no es simplemente una reunión protocolar, sino que algunas de nuestras conversaciones decidimos grabarlas para poder pensar junto con otros también, ¿no? Sí, claro, y dejar testimonio de algunos temas y unas perspectivas distintas por ahí a las habituales, Sí, a lo mediático o a la cosa de cortos plazos, ¿no? De sí, 30 claro. segundos, de 15 segundos, que es lo que está hoy en boga, ¿no? Sí, claro, sí, sí, totalmente. Vos te referías a los podcasts. Claro, es decir, Claro, digamos, donde lo que exige el sistema de las redes sociales es que las cosas sean cada vez más breves, sí, claro. porque suponen y consideran de que la persona promedio generalmente tiene un tiempo de atención cada vez menor. Sí, exactamente. Claro, claro, sí. Y eso hace que también se reduzca mucho la forma de pensar o que genere un no pensar. Sí, creo que estamos orientados sistémicamente, sistemáticamente hacia el olvido de la reflexión, ¿no? Entonces, Sí, sí, lo sí, que sí. nos invita este sistema cuando uno se ayorna simplemente a lo que él exige, nos transformamos en meros espectadores permanentemente, o si no, producto de algo que exige que la cosa sea más Mm, entretenimiento que reflexión. sí, hoy leí una frase en un libro que decía, me olvidé de olvidar. Claro, Me y llamó sí, muchísimo la y atención. Digo, sí, epa, ¿y esto qué es, no? Me claro. olvidé de olvidar. No, es una cosa Tal cual. me estremeció el pensamiento. Digo, qué cosa increíble, ¿no? Sí, Bien, Manuel, el tema de hoy es un tema delicado, eh, delicado para el mundo religioso claro. y para el mundo filosófico también, Sí, tal cual. por varias razones. Corregime si me equivoco en mi planteo introductorio con respecto a este tema que hoy vamos a encarar. Para el mundo religioso, pone en crisis las creencias, ¿no? Exacto. Porque obviamente el mundo religioso o la gente de fe o el cristianismo, bajo ningún punto de vista va a poner en duda a la persona de Jesucristo en ningún momento. Eh, para el mundo filosófico, desde el punto de vista cristiano, es un ataque al mundo filosófico. Es una controversia con el mundo filosófico, una Mm. guerra con el mundo filosófico, una lucha, un intercambio, pero que no es bajo ningún punto de vista pasivo. No, claro que no. El mundo filosófico hace su planteo, como todas las cosas, desde la premisa, desde la duda, ¿no? Mm. Desde la duda y la pregunta, que no son la misma cosa, Manuel, No, claro que no. que no son la misma cosa. Ahora,
Aquí hay una filosofía clásica que pregunta sobre la persona de Jesucristo y hay una filosofía positivista que también pregunta sobre la persona de Jesucristo. Y obviamente frente a estas dos cuestiones, el cristianismo arremete, reacciona, ¿no? Y siempre digo, vos me has escuchado decir, en la teología, reaccionar es peligroso. Mm. La reacción teológica puede generar un movimiento muy, muy delicado. Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. El, el- el tema que nos acompete hoy o que nos compete hoy es nada más y nada menos que la figura del Cristo histórico, el planteo del Cristo Claro. histórico. Por eso digo que es un tema controversial para el cristianismo y también controversial para el mundo filosófico. Entonces me gustaría primero hacer una lectura de lo que es el Cristo, Correcto. que es la propuesta del Cristo histórico, y luego después de ahí vemos que sale y que cómo podemos ir abordando el tema. Obviamente vos desde la filosofía Bien. y yo desde la teología, obviamente, ¿no? Que la Ujú. teología tiene una construcción, una formulación de lo que es el Cristo histórico, y es necesario que también podamos tratar de entenderlo, ¿no? Vamos a leerlo primero, y leo lo de Wikipedia para citar la fuente a modo de introducción, ¿eh? A modo de introducción, pero que Wikipedia Ujú. nos da una idea general de cómo surgió esto y qué pasó, y cómo, pero más o menos para tener una idea. Primero, la primera frase dice, el Jesús histórico es la reconstrucción realizada de la figura de Jesús de Nazaret mediante investigación basada en el método histórico. Esta reconstrucción basada en hipótesis es una aproximación al Jesús real, el cual se engloba todo lo que realmente pensó, sintió, experimentó, hizo y dijo Jesús. Debido a la falta de referencias históricas fiables, no es seguro que el Jesús histórico coincida plenamente con el Jesús real. Quienes defienden esta aproximación con el estudioso bíblico John Mayer consideran que se acerca más a la definición teológica o cristológica o el Cristo dogmático o otros relatos cristianos de Jesús, el Cristo de la fe, a la figura real de éste. Para realizar esta reconstrucción se considera, por ejemplo, el contexto histórico y cultural en el que Jesús vivió. La inmensa mayoría de los eruditos que escriben sobre el tema aceptan que Jesús existió, aunque los estudiosos difieren acerca de las creencias y de la enseñanza de Jesús. Así la exactitud de los relatos de la vida y los únicos dos eventos sujetos a asentimientos casi universal son que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y fue crucificado por orden del precepto romano Poncio Pilato. Los estudiosos del Jesús histórico por lo general sostienen que él era judío y que vivió en una época de expectativas mesiánicas y apocalípticas. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, cuyo ejemplo pudo haber seguido, y después de que Juan fuese ejecutado, comenzó su propia predicación en Galilea solamente alrededor de 2 o 3 años antes de su muerte. Él predicó la salvación, la limpieza de pecados y el reino de Dios, utilizando parábolas con imágenes sorprendentes, y se decía que era un maestro y creía eh, en la curación por fe. Algunos estudiosos le atribuyen las declaraciones apocalípticas de los evangelios, mientras que otros retratan su reino de Dios como uno moral y no apocalíptico. Bueno, hasta aquí nomás. No quiero seguir porque si no nos vamos a otros temas. Pero esto es más o menos una idea de lo que plantea Wikipedia y otros Sí. textos más. Y al final hay una frase interesante. Dice, varios estudiosos han criticado los diversos enfoques utilizados en el estudio del Jesús histórico. Por un lado, la falta de rigor en los métodos de investigación, y por el otro, ser impulsados por agendas específicas. La palabra agendas específicas la pone entre comillas, Claro, claro, exacto. que interpretan fuentes antiguas para adaptarse a objetivos específicos. En el siglo XXI, los enfoques maximalistas del siglo XIX, que aceptaron todos los evangelios, y las tendencias minimalistas
del principio del siglo XX, que los rechazos solamente fueron abandonadas y los estudiosos comenzaban a centrarse en lo que históricamente es probable y plausible acerca de Jesús. Vamos a ahondar específicamente sobre la tarea de la historia al pensar en una figura como la de Cristo, que trasciende no solo la cuestión, si se quiere, religiosa, para hablar en términos coloquiales, aunque por ahí capaz que no es justa la palabra en sí, pero bueno, uno dice religioso y lo asocia a los distintos credos, ¿no? Hay desde la perspectiva y decir desde la historia la tarea, por un lado, de a través del método científico, de encontrar suficientes elementos como para demostrar la existencia de un individuo llamado Yeshua, Jesús de Nazaret, en un contexto histórico determinado y que alguien haya dado testimonio de la existencia o de él o de su gente o de lo que se consideraba que era su gente. Entonces aparecen distintos escritos donde hace referencia a los cristianos, no llamados directamente de esa forma, ¿no? Pero en relación con la filosofía, cualquiera que se haya formado dentro del campo filosófico sabe que los clásicos de la filosofía, como por ejemplo Kant, Fichte, Schelling, por decir algunos de los clásicos, de los más conocidos, incluso el propio Hegel, con su crítica, su mirada un tanto anticristiana en determinado momento, dan evidencia de que la figura, la imagen, el pensamiento y la filosofía de Cristo siempre tuvo un vínculo cercano al momento de pensar en lo trascendental, en lo espiritual y al mismo tiempo también en una filosofía que desafíe los cánones habituales de cualquier sociedad, ¿no? Porque el planteo del mensaje del Nuevo Testamento eh, echa por tierra todas las ambigüedades que pueda tener cualquier doctrina política, ideológica o filosófica, porque tiene elementos claros y claves con todo el conglomerado de cosas que trae la filosofía del pensamiento cristiano en relación con Cristo como Cristo histórico, y eso es el testimonio vivo, creo yo, y a mi juicio, de la existencia del personaje histórico, del hombre histórico, del Cristo histórico, porque no es un tema menor ni para la antropología ni para la filosofía en especial. Ok, bien, perfecto. Entonces, eso nos hace ver el hecho de que no es un tema, eh, digamos así, hoy en la actualidad, eh, no algo no menor, sino es un tema relevante, necesariamente Sí, relevante. sí, sí, claro que es relevante. Y es relevante en tanto y en cuanto no hay una superación de la mirada del Cristo como Cristo histórico, digamos. La cristología, que ha ido evolucionando hasta ciertos momentos de la historia, y hoy Mm, capaz que, como hablábamos off the record, está ahí con algunos debates sobre las revisiones y qué sé yo, sí. y por eso no hay una neocristología, una readaptación de parte de ninguna de las áreas de las versiones, por así llamarlo también, en relación con el cristianismo, ¿no? Es decir, Mm, tenemos una mirada cristológica o del Cristo histórico de los evangélicos, del protestantismo, por así decirlo, y está la otra mirada del catolicismo, y cada una parece tener puntos en comunes, pero lo que está haciendo difícil es escribir sobre esa claro, cristología. exactamente. Entonces, evidentemente, como toda cuestión que tiene que ver con la actualización, no la novedad por la novedad misma, sino Mm, el trabajo serio para decir, tenemos nuevos elementos que nos ha permitido, no sé, la arqueología, sí, la antropología sí. también, para decir y reorganizar lo que podemos contar acerca de la importancia y la veracidad de este Cristo que existió, que tenía un mensaje, que tenía una Mm, misión y que eh, su evangelio, su prédica es tan cierta y por eso no es casualidad que hasta el día de hoy existan los cristianos, digamos. claro,
claro. Ahora, yo estoy tratando, sí, no es poca cosa. Claro, Sí, claro, sí, 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 sí. Sí, pues un cristianismo sin un Cristo no tiene ningún tipo de claro. relevancia, ningún Porque tipo si de no, razón de claro, porque existir. si no terminamos como en las redes sociales aparecen, no sé, por ejemplo, todas las aristas de las creencias tienen controversias entre sí, ¿no? Es decir, hay, no sé, denominaciones, miles dentro del mundo evangélico, pero también hay otra especie de denominación dentro del mundo católico donde tenés los ortodoxos, la ortodoxia Sí, rusa, sí, la claro, claro. ortodoxia Sí, este, sí, quienes responden a Roma, quienes no responden a Roma. Eso es historia pura. sí, Y, totalmente. Claro, y eso es lo que da por tierra también con que el hecho de pensar en que todo solamente nace y muere en Roma. Es decir, claro, hay claro. incluso católicos que no responden al Papa romano y Sí, que totalmente. están Sí, enfrentados ideológica, filosófica y teológicamente con la filosofía del sí, pensamiento claro. Sí. del Vaticano. Entonces, Eh, dicho esto, digo, es una evidencia histórica que la figura de Cristo existe desde hace mucho tiempo en la vida y en las sociedades de toda latitud. sí, Eso claro. es la evidencia pura, es el dato duro. Mm, Que, como hemos hablado en otros encuentros, que parte de la jurisprudencia histórica, parte de la organización de las leyes, del pensamiento acerca del Estado, de la figura de la autoridad, tenga sustento en las bases cristianas, eso es otro elemento y otro sí, dato de claro. la realidad. Sí, Incluso la propia independencia de Estados Unidos tiene una gran impronta cristiana en sus bases. Entonces, creo que hay cosas, uno no puede tapar con el pulgar el sol, digamos. Hay cosas que después está, como yo siempre digo, ¿no? Aquel que quiere negar y aquel que tiene la duda, para no hablar en términos técnicos filosóficos, sino digo, está mm, la persona que niega por oficio, digamos, el hater histórico, como se sí, diría en sí, sí, términos sí, actuales, ¿no? Es decir, claro. odia por odiar, entonces niega por negar y utiliza cualquier recurso, incluso datos que no existen, para decir, no, esto es un invento de unos tipos que no tenían otra cosa que hacer o que, Sí, bueno, claro. no sé, después mezclamos peras con bananas y hasta ahí entran los Anunnakis ahí, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí. Claro, Sí, sí, sí. claro, cualquier cosa con tal de poder encontrar algún argumento que sea falso para negar algo que es Sí, cierto. sí, claro. Sí. Que dicho sea de paso, esta generación nueva que creen, ya lo que estamos hablando, Sí, sí, esta sí. generación nueva. No nos vayamos, pero No, estamos no, ahí al no, no. borde. Pero esta generación nueva que ahora habla de los Anunnaki, mira la Claro, vieja serie, ve invasión extraterrestre y sí, se sí. quieren matar. Dice, no, mirá vos, la gente. Claro. Ya no nos advirtieron Sí. Eh, en los eh, 80. estoy pensando en lo que vos venías planteando y pienso también en el que nos está escuchando. Eh, ¿En qué sentido? El hecho de que la filosofía nunca cayó. Nunca cayó su voz con respecto a esto. Recordemos, por ejemplo, la propuesta de Manuel Kant sobre el Cristo, Claro, eh, la propuesta del propio Nietzsche, sí, claro. la propuesta de Walter Benjamin. La eh, controversial y malentendida manera acerca de cómo los escritos de Nietzsche claro, claro, sí, y qué Nietzsche era el que estaba hablando, ¿no? El claro, famoso sí. anticristo, el Dios ha muerto, todo eso, No, no, no. que, que algunos se agarran solamente del titular y de eso hacen un libro. Vos decís, No, 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 "Flaco, no. leíste una carilla para decir lo que estás diciendo de Nietzsche, En, pero en- bueno, en- en la escritura, que dicho sea paso, lo hemos hablado muchas veces, decimos que Nietzsche es un tipo que escribe muy bien, es claro, una persona que, yo creo que la obra que podríamos hacer un día una charla de Nietzsche, pero es decir, sí, la obra magistral sobre el bien y el mal de sí, Nietzsche, realmente cuando él escribe eso, él se encuentra, mira al mundo de manera tal, o, por ejemplo, Homo Deus, por ejemplo, sí, claro. eh, describe al hombre de manera tal, al mundo de manera tal, que él ve que Dios no está en lo Claro, que él describe, sí, 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 ¿no? claro. Eh, Sí, porque creo que en algún punto la actitud humanista de Nietzsche
un humanismo desgarrador, Sí, ¿no? claro, claro. Este, Fatalista. o fatalista, sí. Eh, lo que plantea es una sociedad en decadencia y ahí también entra cualquier sistema de creencias, Sí, por eso claro, lo dice claro. lo que dice, ¿no? Pero bueno, pero tratando de entender un poquito lo que venías planteando y Sí, volviendo un poco al tema, es decir, a ver, todos los filósofos, todos los lineamientos filosóficos clásicos, de una u otra manera, han tratado de interpretarlo y de explicarlo desde un punto de vista filosófico y colocarlo como una norma, un ejemplo, un parámetro, un paradigma o lo que sea para mm, poder llegar a alcanzar. Es decir, esta es la manera en la cual la sociedad se debe modular, no solamente en cuanto al carácter que Cristo tiene, sino también en cuanto al contenido de lo que Él dijo, como por ejemplo lo que siempre la filosofía propone es la belleza del Sermón del Monte, por ejemplo, donde dice ojo por ojo, diente por diente, dice la ley. Es decir, cuestiones como, por ejemplo, te pide la capa, dale también el manto, te pide 1 kilómetro, anda con el 2, que se llama la ley de la no resistencia. Es decir, todos trataron de una u otra manera intentar actuar como Cristo en un momento muy particular, mm, tomando como base los principios trascendentales del Sermón del Monte, como por ejemplo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y claro. a qué se refería Jesucristo cuando hablaba de los pobres? ¿A una condición social o una condición del espíritu? Porque incluso él después se vienen todos los pobres de espíritu. Es decir, hay una serie de cuestiones que Cristo hace eh, que son trascendentales en la historia y que la filosofía trata de interpretarlos y de establecerlos como una norma a seguir. Y obviamente, desgraciadamente, después viene la filosofía positivista, viene la sociología, viene la psicología y rompe toda esa estructura que la filosofía en su momento intentó. El propio Hegel hace un planteo de Cristo muy particular. Eh, entonces, quiere decir entonces que la filosofía lo tomó como alguien importante en su momento, en su tiempo, desde un punto de vista social, ¿no? O del pensamiento. Eh, la Iglesia Católica, eh, como ente o como organización que existe a través del tiempo, porque no podemos negar esto, Manuel, podemos Ujú. estar no de acuerdo con la Iglesia Católica, pero te decís, a ver, existe, está, es parte de la realidad, no lo podemos No, negar. y tiene su autoridad en la historia en relación Exactamente. con todo lo que conserva, en relación a documentos, y elementos Sí, históricos, claro. y tiene la suficiente antigüedad como para poder decir algo acerca de ello, ¿no? Sí, claro, pero la Iglesia propone un Cristo totalmente alejado de la realidad del ser humano. Ujú. Es decir, porque si vos vas a las buscas las imágenes de las catedrales y buscas las imágenes de una cantidad de diferentes catedrales en Europa, vas a encontrar un Cristo que está muy arriba, allá arriba. ¿Qué M, no? Sí. La iglesia, desde el punto de vista arquitectónico, lo que va a hacer es va a amedrentar, a generar un temor, pero también en su interior hay una cuestión pedagógica en las pinturas. Entonces, la iglesia va a proponer a través de la historia y a través de la arquitectura una serie de principios de que Cristo había dejado su iglesia en la tierra. La iglesia era la alter Christus, ¿no? Es decir, se llamaba eso, o se explicaba como lo que está en lugar de Cristo. Bien, ese es uno de los documentos canónicos muy importantes de la construcción de la iglesia. Entonces, también la iglesia va a proponer un Cristo que está lejos de la gente, lejos de la realidad, lejos de mi propia cotidianeidad, ¿no? Entonces, claro, eh, esto de una u otra manera hizo o construyó o determinó una sociedad, una religiosidad sin un Cristo. ¿Bien? Correcto. ¿Cuál es el problema teológico? Y ahí vamos a meternos un poco en cuestiones y vamos a hacer un intercambio, Manuel. Yo te propongo Sí, algo de lo que yo pienso del Cristo histórico. genial. El Cristo histórico tiene una construcción muy particular, es una propuesta actual, porque el término Cristo histórico es un término nuevo, como bien Ujú. hemos dicho, es el resultado de una construcción teológica liberal, no desde un conservadurismo,
es la búsqueda, históricamente hablando, de Cristo en documentos extrabíblicos. ¿Bien? Es decir, Sí, tratando de entender un poquito, por supuesto que tiene varias aristas estos, ¿no? claro. Ahora, la persona de Jesucristo, y no estoy mencionando la Biblia todavía, estoy Ujú, hablando del Cristo histórico. ujú, La persona de Cristo fue construyéndose, pero a su vez también desvirtuándose en la medida que la iglesia se iba expandiendo. Cuanto más lejos estaba de Jerusalén, más distorsionada era la figura de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta transmisión de los hechos de Cristo era mediante el relato y no mediante el texto. Luego después, en el año 600, en el cisma de Constantinopla, donde la iglesia occidental se divide de la iglesia oriental, hay una separación, hay un quiebre allí, ese Cristo comienza a tener una particularidad. Ese Cristo desde el punto de vista oriental es el Dios de todas las cosas y en la parte occidental es el Dios de la iglesia. Hay un cambio allí, mm. hay un cambio muy grande. Es el primer gran cambio que hay. Para la iglesia de Oriente, Jesucristo es el Logos hecho carne. Sí. Para la iglesia de Occidente es el Cristo de la iglesia en la iglesia. Ujú. Bien, luego después con el tiempo, por eso es más, se empieza a pintar a Jesucristo en Occidente y no en Oriente, aunque se empezaron a encontrar algunos mosaicos donde hay una representación de la Cena del Señor y hay allí una figura central de un Jesucristo en un mosaico, donde no lo presentan ni como rubio de ojos celestes, sino como alguien, un nazareno de la tribu de Judá, que no era para nada rubio ni nada, un individuo que andaba en el desierto, que caminaba kilómetros y kilómetros. Mm. Entonces, no es la imagen que que Occidente te presenta. Es la imagen real de un judío de la tribu de Judá que vivía en Nazaret, hijo de un carpintero. Esto es lo que plantean los, los arqueólogos que han encontrado en Oriente, en gran parte de Turquía y todo ese tipo de cosas. Entonces quiere decir entonces que la arqueología es el primer fundamento del Cristo histórico. ¿Por qué? Porque Bien, trata de interpretar a Cristo no en base a textos sagrados, no en base a una controversia entre Oriente y Occidente, sino en base a lo que se ha encontrado de la iglesia primitiva con respecto a los mosaicos o las pinturas o los dibujos o todo ese tipo de cosas. ¿Estamos bien hasta ahí? sí, claro, sí. Ese es el primer fundamento. El segundo fundamento importante es la propia, y ahí sí ya metemos a Occidente de lleno, es la pintura. Occidente empieza a pintar a ese Cristo que lo toma mediante un relato. Primero por el relato bíblico y segundo por el relato de documentos antiguos. Es decir, Ujú. y si tú me sitúo en la Didache, en el Credo de los Apóstoles, que son los textos más importantes. Luego también los escritos teológicos de Orígenes, los escritos teológicos de Filón de Alejandría, algunos textos de la Biblioteca de Alejandría, algunos textos de la Biblioteca de Pérgamo. Es decir, hay una serie de textos que relatan sobre la persona de Cristo y obviamente lo van a describir como un personaje y de allí se toma y se construye una escena, un evento e incluso también una figura. Bien, pero como había un rechazo étnico en aquel momento en contra de todo lo que era oriental, ya sea judío o árabe o semita, entonces no había que pintarlo igual. Claro. Entonces había que... Un tema de necesidad de pertenencia. Exactamente. Entonces sí, no, es el Cristo de la iglesia. ¿Y dónde está el Cristo de la iglesia? En la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es la iglesia de Roma. Oriente ya había matado una cantidad de cristianos occidentales y Claro. estamos hablando del momento previo a las cruzadas. Bueno, ahí vos estás dando un tema clave, ¿no? Es decir, Sí,
la relación entre el cristianismo y las cuestiones geopolíticas de cada momento histórico, Claro, el cual siempre exactamente, estuvo presente. Hay, exactamente. en relación con la filosofía, relacionado con esto que vos decís, hay un tipo que en algún momento yo te lo mencioné, que es claramente, sobre todo anticatólico, pero en general anticristiano, pero que es un hombre muy interesante por la difusión de la ciencia, que es argentino, que Sí, se llama Mario Bunge. sí, claro. Él, en un escrito, en relación con esto que vos estás diciendo, ¿no? Es decir, cómo es que ha habido distintas adaptaciones, cómo es que se fue construyendo la cristiandad, y cómo después van a aparecer, por un lado, el poder romano, imperial, y luego la reforma y la contrarreforma más tarde, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, lo que yo quiero aportar en esto es, hay una nota de Mario Bunge, vamos a hacerlo muy resumido, ¿no? Filósofo y físico argentino, reconocido a nivel mundial, ¿no? Vivió en Montreal, en Canadá, y fue miembro de la Sociedad Americana para el Avance de las Ciencias de la Real Sociedad Sí, Canadiense. sí, sí. Es interesante y aunque, Que aunque seas creyente, es necesario que leas a Mario Bunge. Es decir, dicho sea de no. paso, dicho sea de paso, dicho sea de paso, Manuel, por eso que es Mm, relevante, mm, muy relevante lo que vos estás citando, porque Mario Bunge es una persona que desacredita el concepto de modernidad y posmodernidad. claro, sí, sí, muy parecido a nuestro amigo Dussel, ¿no? Y obviamente es nuestra postura. Claro, obviamente, claramente. Sí, Entonces, tomando a un tipo que para nosotros es como alguien de referencia, independientemente de que en el fondo de las ideas no coincidamos, pero sí sí, en, claro. en el cuerpo general de su pensamiento y su desarrollo, él hace un breve documento, un breve escrito, donde va a analizar esto que vos decías, ¿no? Es que cómo la religión en líneas generales, las ideas espirituales de un sector, de las comunidades, que va teniendo y va adquiriendo cada vez más valor para el poder, ¿no? Es decir, Claro. ¿por qué? ¿Por qué hay distintos Cristos? ¿Por qué hay distintas pinturas de Cristo? ¿Por qué existe una iglesia ortodoxa, una iglesia protestante, una iglesia romana? Es decir, hay unas causas que trascienden la propia, es decir, hablando siempre desde el campo de la filosofía, si se Sí, quiere, de la antropología, desde las escrituras, yo no soy teólogo, podés hablar vos. sí, En este sentido, digo, Mario Bunge, yo te lo voy a resumir rápidamente, hace un punteo de cómo fue pivoteando esta idea de qué hacemos con esta idea que cala tan hondo en las personas y cómo el poder después termina utilizando y amigándose con algo que es tan revolucionario, por utilizar un tema, una palabra para algunos muy, muy de un solo costado de la biblioteca, ¿no? Entonces Mario Bunge cita un par de puntos. Dice, los autores de la Biblia aseguraron que las ejecuciones y genocidios que se relatan en la Biblia, ¿no? En ella fueron comandados por Dios. Pablo el apóstol exhortaba a los esclavos a temblar en presencia de sus amos. Los cruzados, el punto 2, alentados por los gritos de la batalla Deus Vult, Dei le Vult, Dios lo quiere, o Nobis Deus, que es Dios está con nosotros, eran en realidad saqueadores y ladrones de la tierra, dice Bunge, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Tampoco no coincido con esta idea, pero bueno, es para expresar algo en relación con esto que vos decías, cómo empieza a haber iglesias de un lado, iglesias del otro, sí, ¿no? claro, claro, sí. Los cruzados, por un lado. El objetivo de las aventuras de la colonización europea eran más bien las minas, las tierras y los esclavos, y no, en definitiva, predicar a los paganos la verdadera religión, dice Bunge, ¿no? El motivo de la guerra de los 30 años fue la tierra, no la religión, como lo sugiere el hecho de que la mayoría de aquellos que peleaban en los ejércitos católicos saquearon el Vaticano, y eran en realidad mercenarios luteranos. He aquí un gran dato que tiene que ver con esta confrontación entre la clásica iglesia romana y el protestantismo, ¿no? Él dice, Claro. el motivo de la guerra de los 30 años fue la tierra, Sí, claro. no la religión, Sí, como totalmente. lo sugiere el hecho de que la mayoría de aquellos que peleaban en los ejércitos católicos y saquearon el Vaticano eran en realidad mercenarios luteranos. Es decir, Sí, ahí ya sí, sí. estamos hablando de una confabulación, estamos hablando de estrategias de guerra, estamos hablando
de espionaje, ¿no? Sí, Después claro. dice, la Turquía islámica peleó junto a los ejércitos cristianos en la guerra de Crimea, así como en ambas guerras mundiales. Es decir, acá está hablando de que independientemente de la religión, las cuestiones que tienen que ver con las construcciones geopolíticas supera cualquier dogmatización del punto de vista que uno, desde donde uno se asienta. Mm, Y te cito el último punto porque hay más, pero dice, la Iglesia Católica Mexicana libró 2 guerras en contra del gobierno mexicano a causa de la reforma agraria de este último, que distribuyó las vastas tierras de la Iglesia entre campesinos y mm. asesinó a muchos de los maestros enviados por el gobierno al campo. Ironía, ¿no? Es decir, entonces hay otro dato, o el último de verdad, dice, el estandarte nazi encabezado por la hiena de Gott, mit uns, Dios con nosotros es su significado. Sí, claro. Esto que tiene que ver con el simbolismo que vos decías. Entonces, yo creo que no hay que perder de vista, cuando hablamos del Jesús histórico, es cómo la historia eh, utiliza la imagen de Cristo, el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio y de las Sagradas Escrituras en su totalidad, porque eso aparte tiene una vigencia total en la situación que estamos viviendo, que ahora Mm, todos los noticieros se olvidaron que la guerra sigue en Medio Oriente y que también hay una sí, guerra en claro. Rusia, ¿no? Sí, claro. Sí. Primero por ahí capaz que están otras cosas de TikTok y qué sé yo, o lo urgente del día a día, pero cuando hay un interés político, los medios se llenan del dolor de la guerra en Medio Oriente, pero parece que ahora no, que no hay más guerra en Medio Oriente y No, Rusia claro. tampoco. Sí. O casualidad, estamos en un contexto donde hay elecciones a presidentes o elecciones claves para el mundo, para el orden mundial, entonces ya no hay más guerras, Mm, ¿viste? Es así. sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, volviendo a esto y para no perder el hilo de la charla, digo, es interesante esto que vos decías de cómo fue este orden hasta que llega el canon bíblico, que también corrió lágrimas, sudor y sangre para que así se diera, y las consecuencias después de ese canon bíblico, pensando en esta idea de Cristo histórico, que como vos bien decís es un término bastante nuevo, Mm, sí, claro. este, deja como consecuencia, tal vez, pienso yo en voz alta, este vacío en el cual quedó todo el cristianismo, no pudiendo rehacer la cristología, ¿no? Es decir, Claro, claro. Sí, sí, se sí. agotaron los argumentos por ahí, ¿no? No, no, no estás lejos para nada de la descripción de la actualidad. Claro, Y aquí yo te voy a mostrar el porqué de algunos libros que se escribieron. genial, Que uno los entiende ahora. claro. En su momento uno los vio como un libro más. Mm, seguramente, sí, Pero yo te mostraba en ese momento el hecho de que Oriente trata de establecer una cristología, em, hasta incluso hay dos teólogos claves en la época, casi en la época de los cruzados, que es el propio Anselmo de Canterbury y claro, nuestro amigo Tomás de Aquino, eh, que uno ve allí que ellos construyen una idea teológica de Cristo, ¿no? Un relato, no un relato, sino una construcción sistemática bíblica de Jesucristo. Bien, después de estos dos grandes teólogos, se dogmatiza la cuestión, porque es donde la Iglesia Católica, después de las cruzadas, ya Iglesia Católica propiamente dicha, va a establecer su dogma, su autoridad, su derecho canónico, una cantidad de cuestiones más, el papado, las controversias papales entre el papa italiano, el papa francés y una cantidad de cosas más y todo ese tipo de cosas, ¿no? claro, Mientras Occidente dormía en ese asunto. claro. Dormía porque Oriente tenía sus propios problemas con el Islam. Sí, claro. ¿Bien? Y el Islam traía su Cristo, que era Mm, Mahoma. exacto. Entonces, y que aparte el Islam traía una cristología también. Y que no solo traía cristología, sino, fíjate en vos ahí toda la complejidad de la cuestión, ¿no? Es decir, Sí, 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 claro. tenía una cristología y también tiene una mariología. Es decir, Totalmente, claro, obviamente. es, Entonces, ahora la idea era que el Islam proponía a Cristo no la propuesta de Arrio, mm, que era el hecho de que Jesucristo era una divinidad. claro,
ellos no negaban la divinidad de Jesucristo, pero esa divinidad era una divinidad creada. Correcto. El cristianismo cree que Cristo es un ser divino eterno. Ahí Claro. está la gran controversia. Bueno, la clave cristiana, ya sea protestante como católica, que hay una enorme coincidencia allí, es en el reconocimiento absoluto del dogma relacionado con la Santísima Trinidad, ¿no? Es decir, Claro, exactamente. el concepto trinitario de la cristiandad occidental hace que se separe obviamente, de la postura islámica. La judía no, porque no tiene problema con eso, No, porque no, no, para no, ellos no, no, no. Cristo es Cristo de ustedes. Sí, capaz que era un muchacho judío, ¿viste? No, Sí, no sí. tienen mucho problema con que si era El, esto a- o era el el otro. asunto, el asunto es que Oriente y Occidente miraban la Trinidad de maneras diferentes, que eso es Claro, todo un tema histórico también, correcto, ¿no? correcto, sí. Y es no menor también esto, Manuel. eh, Occidente mira a la divinidad desde el punto de vista aristotélico. Mm, Eh, pero esto es otro tema sí, que no, claro. no, no va muy por la tangente. Luego, después de esa controversia que la Iglesia va a proponer, ese Cristo autoritario, la filosofía vuelve a ser nuevamente una hija rebelde de la teología Mm, y empieza a construir otro tipo de cosas, otro tipo de cuestiones. Aparece nuestro querido amigo René Descartes también con la construcción del pensamiento, y luego después viene Emmanuel Kant, y después viene Hegel, y después vienen todos los que vienen después. Entonces, el gran problema que nos deja el positivismo filosófico es el hecho de que se construye una sociología de Cristo. Es decir, de repente Jesucristo es un ente social más que un ser divino. Entonces ahí se rompe toda esa cuestión. Entonces, un sí, ejemplo contemporáneo o histórico cercano es la manipulación de cierto sector de las ideologías de origen socialista con respecto a lo que fue la manipulación de la imagen del Che Guevara. claro, exactamente. Es decir, Sí, totalmente. la manipulación de la imagen del Che Guevara era como el Jesús contemporáneo. Es decir, Exactamente. los tipos apelaban a ese recuerdo de un pueblo mayoritariamente cristiano, católico y también en parte protestante, y desde la perspectiva mesiánica de la ideología marxista, lograron estratégicamente, como si fuera un merchandising, eh, poner una imagen sacralizada de un individuo Exactamente. común y corriente, digamos. Exactamente. Eh, Quien haya escuchado la canción del Che Guevara, es claramente, tiene un trasfondo cristológico, es Sí, decir, claro. Sí, 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 sí. Sí, por tu sí. querida, habla de palabras Sí, claves, sí, dice, sí. por tu querida presencia, Comandante Che Guevara, sí, claro. comandante Che Guevara. La Sí. palabra presencia es una locución proveniente y originaria del dogma cristiano, digamos, Sí, ¿no? claro. ¿La Incluso presencia de quién? La a- presencia de Cristo. el historiador francés que escribe la historia del Che Guevara, hay una foto en ese libro donde está el Cristo en la cripta y el Che Claro, Guevara estirado arriba de una camilla. O sea, claro, como la idea de que, bueno, sí, ahora muere, porque también lo mataron y se construye, la izquierda claro, construye un relato. pues, Es decir, claro, claramente. Sí, esto sí, sí. no es un dato menor lo que estás Sí, diciendo. O sí, sea, sí. No es un dato menor porque hay una reutilización y sí, claro, manipulación, claro. una especie de, llamémosle, estrategia oscura y perversa, donde se niega lo que se usa, ¿no? Es decir, Sí, yo claro, exactamente. niego a Cristo, niego al mundo cristiano, y bueno, si no, pensemos lo que sucedió en Rusia, ¿no? Donde los propios jerarcas de la Revolución Rusa eran prácticamente autoproclamados dioses, es decir, Sí, claro, claro. Sí, llegamos a puntos sí, totalmente. inauditos de Sí, claro. la necesidad de la negación Sí, de claro. Cristo. Porque ahí viene donde Bunge o uno le da la razón, es decir, ha sido tan fuerte en algún punto la idea, la noción y el mensaje cristiano, que la política, independientemente de qué sector sea izquierda o derecha,
reactualizaban la imagen de Cristo, Sí, claro. solapándola y poniendo allí al mejor estilo sincretismo africano, me explico, es decir, Sí, sí, en sí, relación sí. con el catolicismo, ¿no? Los que no saben por ahí, en los cultos afroamericanos, debido a la esclavitud, los negros que venían esclavizados eh, hacían como que le rezaban a la Virgen, pero en realidad le rezaban a una deidad. La figura del Che Guevara le vino como anillo al dedo la teología de la liberación. Bueno, Es decir, claro, y ahí entonces hay otra reactualización del Cristo, ¿no? Del Cristo sí, histórico. claro, sí, claro, claro, claro. Sí, sí, Hace totalmente. poquito falleció uno de los grandes generadores de la teología de la liberación, donde, y esto es importante decirlo, la teología de la liberación no es dogmática para el catolicismo, sino es un momento histórico en el cual se debatió un tema en el post-concilio Vaticano II, ¿no? Estamos hablando de Puebla, Sí, y del significado que podía llegar a tener el pensamiento que planteaba la teología de la liberación para el mundo nuevo, por así claro, llamarlo, ¿no? sí, totalmente. Ahora, Te digo, para que no nos vayamos al tema. sí, Entonces, la propuesta filosófica o la sociología, propiamente mm, dicho, la sociología va a tomar de la filosofía y su propia construcción y su propia búsqueda. Estamos hablando, yo estoy evitando un montón de teólogos como Bullman, como Tillich, como sí, Han claro. Kunz. Esto es todo un tema dentro de la filosofía y de la teología. Es decir, pareciera cuando uno lee todas estas cosas, Sí, uno sí, se sí, encuentra con un caudal de información sí, claro. y de un esfuerzo y de una búsqueda de tratar de entender el Cristo histórico. ¿Bien? Claro. Entonces, el Cristo histórico es una propuesta de una teología liberal que busca proponer desde el punto de vista sociológico un modelo de un Cristo. Claro. Tal es así, por ejemplo, que vos tenés, bueno, ni hablar en esta construcción de el Cristo histórico, tenemos las películas que hemos visto en toda la historia de nuestra Sí, sí, vida. sí, claro. Jesús de Nazaret, Sí, Jesús el claro. rey de los judíos, Jesucristo Superstar. Es decir, sea o no esté de acuerdo yo con ese tipo de película, Era un visionario el que hizo sí, sí, Jesucristo sí, Superstar. la pasión de Cristo. Bueno, y ahora se ve hace poco The Chosen. O sea, ahora Mm, pareciera que para que tenga relevancia sí, sí, sí. tiene que ser en una sola Incluso vez. si sos hispano también tenés que decirlo en Sí, inglés porque tenés que suena decir en mejor. inglés The Chosen, que me parece Sí, una porquería la serie, pero bueno. Entonces, es como si, qué sé yo, lo que va a faltar ahora es que dentro de poco hagan una serie de Jesucristo y van a empezar a hablar como hablan los pibes de la villa, ¿no? Dice, claro. loco, ¿qué hace? ¿Cómo Sí, sí. andás? Sí. Capusotto igual se adelantó a eso y Sí, hizo una versión. totalmente, pero por supuesto. Es decir, lo cual significa entonces de que de una u otra manera se está tratando de implementar un Cristo desalineado, todo Sí, despeinado, ¿viste? Es decir, pareciera que Cristo está siempre acorde al modelo del ser humano hoy, del hombre mediocre de hoy, ¿no? Es sí, decir, la idea es, bueno, entonces el hombre hoy no se autopercibe a sí mismo como hombre, como mujer, como lo que sea, entonces Cristo también se va a autopercibir como él quiere. Es más, incluso algunos han llegado a decir, no, Jesucristo es hijo de Dios porque él se autopercibió hijo de Dios. claro. O sea, Sí, vivimos en una sociedad donde la construcción del ente no pasa por los status quo establecidos, sino por cómo yo me percibo. sí. Lo que Entonces, ocurre es que ahí, en un sentido del pensamiento crítico en sí, este, hay que decir que cuando estas cosas suceden en relación con el Cristo histórico, por ejemplo, ¿no? Lo que marca es el síntoma, digamos, ¿no? Es decir, eh, hablábamos hoy de la inmediatez, de la necesidad de saber poco en poco tiempo, es decir, mm, no de saber más en poco tiempo, sino de saber poco en poco tiempo. Es decir, mientras menos sé, más tranquilo estoy, claro, claro, mejor puedo vivir el sinsentido de la existencia, más me puedo autocompadecer y al mismo tiempo autoperdonar, es decir, soy yo conmigo mismo y me muero, no sé para dónde voy, no importa, yo claro, vivo el día a claro, día. claro, 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 claro. En consecuencia, yo creo que estos permanentes cambios sobre
la pseudo-actualización, es decir, el juego que se hace de la mala reutilización e interpretación de la figura de Cristo, yo creo que ahí lo que hay es el discurso del poder, ¿no? Es decir, Totalmente. yo creo que si uno analiza en un sentido racional, histórico, viste que a uno dice, oh, si viviera San Martín haría tal cosa, si viviera... Bueno, sabemos nosotros que desde la perspectiva claramente del canon bíblico, Cristo es el Hijo de Dios, pertenece a la Santísima Trinidad y en consecuencia Cristo es Dios. Sí, totalmente. Entonces, si cometemos esta herejía, por así decirlo, y lo actualizamos al lenguaje, ¿no? Si ese Cristo humano, ¿no? Viese o viera qué es lo que se hizo con él en un sentido simplemente del bagaje cultural común, digamos. Eh, Desgraciadamente lo que ocurre es que la utilización del Cristo y del pensamiento y del mensaje está en manos del poder. Ya no es la iglesia No, como la claro. iglesia en el contexto de Jesús de Nazaret. Es decir, la iglesia en el contexto de Jesús de Nazaret, lo que sucedió después, lo que Dios dejó que suceda después, en términos cristianos, es que hoy por hoy el mensaje profundo de lo que, del Evangelio en este sentido para los cristianos, desgraciadamente está ensuciado por el manejo del poder. Es decir, Sí, claro. Sí, tanto católicos como protestantes tienen sí, millones de muertos en el ropero, sí, claro. desde Roma hasta la India, desde México hasta Washington. Es Mirá, decir, mirá lo que te voy a contar. Mirá. Eh, que tiene relación con lo que vos estás diciendo, porque en definitiva, para ir ya un poquito yendo hacia el final, sí, porque nosotros podemos hablar toda la noche, pero hay gente que sí, no nos quiere claro, sí, sí, escuchar. sí. Sí, Pero por tal cual, hace el ejemplo, esfuerzo un par de minutos y después, exactamente, no, después bueno, sí. listo. Pero por ejemplo, debido a la gran carencia que la iglesia evangélica tiene hoy en la actualidad sobre la persona de Cristo, se han escrito libros. Por ejemplo, eh, eh, uno de los primeros escritos muy interesantes que yo realmente pude leer y me llamó mucho la atención, el texto de Evis Carballosa sobre teología. Luego después La deidad de Cristo de Evis Carballosa y el texto de Francisco La Cueva, eh, El Cristo de Gloria. Son dos textos fundamentales. ¿Por qué? Porque estos textos explican las diferentes controversias cristológicas históricas. Claro. Es decir, aunque parezca mentira, durante mucho tiempo, hoy por ejemplo, desde el punto de vista del Jesús histórico, Ujú. al Jesús histórico se le da un cuerpo, es más, el Jesús histórico está en la búsqueda del cuerpo. Ok. Hoy la arqueología está buscando el cuerpo de Cristo. Ujú. O sea, porque ¿cuál es el fundamento? Que dijimos, vamos a hacer un repaso breve. Dijimos que el Cristo histórico se construye mediante la arqueología, mediante la pintura y mediante la sociología. Estas son las tres patas sobre donde se asienta el concepto del Cristo histórico. Ujú. De Pero, acuerdo. también la historia teológica revela que el Cristo histórico necesita un cuerpo y no está. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque la búsqueda, la construcción del Cristo histórico no se sustenta sobre el relato de las Escrituras, Claro. sino que busca en la arqueología, en la sociología, en un montón de cosas. Te quiero leer un texto muy Sí. breve que dice acá lo siguiente. Curiosamente, la pregunta sobre la historicidad de Jesús está conectada de alguna manera con este cuestionamiento de la realidad. El problema de Jesús histórico surgió en la modernidad en los mismos círculos académicos europeos, especialmente alemanes, que cuestionaban el acceso epistemológico a la realidad, desde el famoso método cartesiano y los Claro. debates entre empiristas y racionalistas, hasta el estudio postmoderno del lenguaje opaco y arbitrario. La realidad ha quedado siempre en suspenso para gran parte de la tradición intelectual occidental.
como algo imposible de probar y por ende como un problema. Esta misma situación se aplicó al Jesús histórico. Los intelectuales europeos identificaron una dicotomía entre el Cristo de la fe y el Cristo histórico, dentro de un marco inminentemente e ilustrado. Pero en otros contextos sociales, especialmente del sufrimiento corporal, la alta densidad ontológica de la realidad ha evitado que el pensamiento humano, la teología y las mismas prácticas religiosas populares se aboque a cuestionar la existencia de la realidad del Jesús histórico. La realidad en el contexto donde vivía, esta amenaza y el dolor golpea la realidad corporal. Los teólogos son empujados a buscar formas de mejorar condiciones del pueblo de Dios. Y solo el hecho de cuestionar el sufrimiento real que experimentan en sus cuerpos se encuentra o se muestra como una herejía. Es decir, la idea es de tratar de entender que el Cristo histórico, los propios constructores europeos, buscan un cuerpo con la necesidad de poder identificar el sufrimiento del crucificado con mi propia realidad. Claro. Bien, Sí, esto es controversial. Pero sí, claro. también después otro individuo que también escribe sobre estas cuestiones, también hace poquito sacó un libro, Raúl Ferrero, muy interesante, muy bueno, muy, diría yo, teológicamente contundente, pero básico teológicamente. Pero está Ujú. bien escrito, no está mal escrito. No quiere decir que sea un texto básico, es para aquel que quiere introducirse dentro de la teología. Bueno, y ahora hace poco Samuel Pérez Millo sacó un texto sobre cristología, que es un tomo. Pero ¿por qué escriben esto esta gente? Porque hay una necesidad del pueblo evangélico de volver a la cristología original, a la cristología teológica, dicho sea de paso, vos lo sabés muy bien y te comento, Mm. y todos los oyentes lo deben saber, que yo enseño cristología como materia. Claro, Y he roto los esquemas en la forma de enseñar cristología. No incurro en una cristología clásica, correcto. Ok. sino que trato de Sí, enseñar sí, lo sé, lo sé. otra cuestión, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que propone el Cristo histórico? Bueno, el Cristo histórico propone un Cristo que no existe y deja a la sociedad en la más oscura, en la más densa oscuridad, porque no está el Cristo histórico, no existe. Claro, lo que ocurre es que tiene que haber una clara diferenciación. Es decir, si hablamos de Cristo histórico, hay que, digamos, entramos en la desacralización lógica que tiene la persona, el personaje en sí de Cristo, o si estamos hablando del Cristo de la fe, ¿no? Es decir, el Cristo histórico no es el Cristo de la fe. No, para nada, Manuel, por supuesto que no. No. Entonces, eso es importante que aquel que haya llegado hasta acá que lo sepa. El Cristo histórico es un debate antropológico, histórico, filosófico, que Exactamente. busca fuentes relacionadas con la ciencia, con las metodologías racionalistas científicas. Ahora, el Cristo de la fe, estamos hablando de otra cuestión. Sí, claro. Porque si no entendemos de que el Cristo histórico no es el Cristo de la fe y viceversa, entonces confundimos de qué estamos hablando. Es decir, cuál es nuestro tema de conversación. En este caso, el nuestro es el Cristo histórico y por eso vamos y venimos por distintos lugares. Ahora, el Cristo de la fe, yo no podría hablar porque yo no soy teólogo, Mm, y porque en todo caso podría escribir algunos argumentos vinculados con mi propio proceso de fe, pero mm, no desde el profundo conocimiento de la teología y mucho menos de las Sagradas Escrituras. ok. En relación con esto del Cristo histórico, que es nuestro tema, hay un documento de allá del año 2011 que se llama El Jesús histórico y el Cristo de la fe, casualmente, Ujú, hablando de estas cuestiones. Y en la página 452 de este trabajo dice, la metodología histórico-crítica compartida por la investigación exegética de nuestros días podría asumirse en estos puntos. 1. Los evangelios son testimonios creyentes sobre Jesús, mm. que se fundamentan en datos históricos, pero no son simples crónicas históricas, sino querigmáticas, querigma narrado, Sí, querigma testimonial, testimonio, sí. testimonial, exactamente. Sí. 2. Dice, de ahí que sea considerado legítimo analizar el valor histórico de cada escena evangélica, dado que los evangelios son literatura episódica, es decir, Sí, claro. Sí. ¿no? Y 3, dice, como consecuencia
se distingue la investigación histórica sobre Jesús de la reflexión teológica creyente sobre la persona de Jesús. De ahí que no pueda dudarse de que los exégetas partan de su fe en Jesús, más aún que sea ella la que los lleva a emprender la investigación histórica, pero están persuadidos de que no pueden introducir la fe en la labor histórica. Y ahí viene la clave. Yo creo que en este breve párrafo está un poco lo que yo decía en relación con esto, ¿no? Es decir, no perdamos el foco. Cuando hablamos de Cristo histórico, estamos hablando de un concepto racionalista, cientificista, incluso desprendido de la figura de Cristo para el cristiano en relación con la fe. Por eso es importante, a mí me parece, también dejar Sí, refrendado este dato, sí, ¿no? claro, sí, 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 totalmente, sí, claro. Porque eso es como decir, como esas discusiones de algunos influencers, llamados así, que se ponen, que algunos eran ex pastores, ahora otros son ex cura, algunos son cura, ahora son pastores. Uno nunca sabe Sí, hay protestantes que se han hecho católicos y sí, así estamos, sí, viceversa, sí, sí, sí. y entonces hacen y cuentan, y son un show de la Mm, historia de individuos como nosotros, seres comunes como nosotros, que con el afán de conseguir, no sé, más likes, más suscriptores, qué sé yo, están en el negocio del streaming, y qué sé yo, que es sí, claro. genial, que vaya bien, que para todo el mundo tiene que salir el sol, pero el común denominador confunden ese show con la profundidad que tiene el darse cuenta de que Sí. algunas palabras y conceptos provenientes de la teología o de la filosofía o de la antropología o la historia en sí, tienen que siempre ser claro al momento de pensar de qué estamos hablando, ¿no? Es Sí, decir, claro, Cristo sí. histórico o concepto Hay, relacionado con la ciencia. Cristo de fe, bueno, vamos a pero la Biblia. hay una controversia que no debemos olvidar nunca, Manuel, que es la necesidad de comprender a este ser histórico. Claro, O sea, esto se planteó siempre. claro. Hay un dato que es muy nuevo que te voy a dar desde el punto de vista teológico, que es la existencia y el análisis del documento Q. Ujú. ¿Eh? Esto es un dato no menor, o sea, muy complejo, muy, muy complejo, pero importante saberlo cuando hablamos del Cristo histórico. Que ya, ¿qué es el documento Q? El documento Q es un término europeo que trata de entender las enseñanzas de Jesucristo desde el punto de vista del relato, de la oralidad, independientemente de los evangelios. Mm. Bien, resulta ser que el relato, el relato de la persona de Jesucristo, el relato oral de la persona de Jesucristo, existía antes de la escritura, antes de los propios evangelios. Y Bien, fíjate un dato no menor que te voy a leer del Evangelio de Lucas, versículo 1. Estoy leyendo Lucas capítulo 1, versículo 1. Dice, ok. puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Epa, Claro. Lucas está diciendo que hay mucha gente que trató de poner un orden a la historia que dice que entre nosotros, ahí se incluye Lucas, entre nosotros han sido ciertísimas. Y dice, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y Lucas dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y ahí escribe el Evangelio de Lucas. Claro. El orden cronológico de los evangelios es el siguiente. El primer texto que se escribe es el texto de Marcos. Luego se escribe Mateo, después se escribe Lucas y por último se escribe Juan. Bien. Ahora, claro, lo que nosotros podemos llegar a conocer de Cristo, de su persona, de su divinidad, de su corporeidad, de su, de su unión entre humanidad y divinidad, de un montón de cosas están en las Escrituras. Todo lo que nosotros queremos saber de Cristo está en las Escrituras, no de un relato, sino de las Escrituras, que es la revelación de Dios al hombre. Y hay un texto muy breve que te quiero leer para terminar, que está en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice, Dios fue manifestado en carne,
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es un texto que nos revela que Jesucristo fue manifestado en carne, que Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue? Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice después que fue justificado en el Espíritu. Literalmente el propio Espíritu dio testimonio de su propia divinidad. Visto de los ángeles, ya resucitado, predicado a las naciones por los apóstoles, creído en el mundo por la iglesia, recibido arriba en gloria, en la ascensión. Entonces, todo lo que nosotros podemos llegar a comprender de la persona de Cristo está en la Escritura, como bien vos lo decís. No hay otro fundamento. El Cristo histórico que propone la modernidad es un Cristo que lleva a la humanidad a la más profunda oscuridad. Sí, sí. Bueno, y en relación con eso, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la diferencia, la marca clave para que aquel que escucha entienda de cuando escuche hablar del Cristo histórico, se está haciendo un análisis antropológico o histórico propiamente dicho, que nada tiene que ver con la sacralidad de la profundidad de lo que tiene en sí mismo el mensaje No, de claro. los evangelios, ¿no? Sí, claro. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, si el que escucha es evangélico o es católico, debe saber de que independientemente de cómo esté su estado de fe, cómo esté su relación con su doctrina, si es que la estudia, si es que está en ese camino, es importante saber cuál es tu autoridad si sos católico, cuál es tu autoridad si sos protestante evangélico, ¿no? Es decir, para el evangélico, sociológicamente hablando, ¿no? Vos me corregirás Sí, si este análisis es correcto o no. Pero para el evangélico, la autoridad es la interpretación directa del evangelio, es decir, sí, de claro. la Sagrada Sí, sí, sí. Es la para el revelación de Dios. católico, Sí, para el claro. católico, su autoridad es lo que dice Roma, es decir, Claro. es lo que dice Roma sobre la doctrina católica y está sustentada en la interpretación del Evangelio. Es decir, ¿por qué hay tanta diferencia en la estructura de las dos cosmovisiones, por así decirlo? Porque, bueno, una tiene una referencia única y una referencia y una autoridad propia, que es el Papa en este caso, Ujú. y el evangélico claramente no tiene otra autoridad que no sea quien le enseñe acerca del evangelio, es Sí, decir, claro. el anciano, el pastor, quien haya estudiado para eso. Desgraciadamente, el mal cual es de las dos comunidades cristianas es que a veces en algunas comunidades cristianas hay pastores que no saben hacer, confunden la O con un redondel y en el ambiente católico hay curas que se dedicaron a hacer política, entonces, Sí, y hay claro. pastores que se dedicaron a hacer política, entonces ahí está el quid de la cuestión del oyente que haya llegado hasta este momento. Bueno, estimado amigo, hermano, está solo. Mm, Va a mm, tener que empezar a trabajar con profundizar su fe y estudiar un poco porque si no va a seguir confundiendo peras con banana, mm. básicamente. Sí, sí. Principalmente cuando de los púlpitos dominicales se dicen cosas de Cristo que la Escritura no dice. Mm, Entonces ahí está también la claro. cuestión. Es una manera de presentar un Cristo que no es parte de la realidad cotidiana del ser humano. O sea, de repente hay que ser muy cuidadoso con ese sentido. Una de las conclusiones que llegamos en una de las charlas fue el peor mal del cristianismo es el cristianismo mismo Sí, en claro, relación con el claro, presente. claro. Sí, 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 totalmente. No, creo que también incluso el mal del cristianismo es no someter a juicio o a hacer una hermenéutica de lo que escucha. Claro, de Ah, repente claro, la persona que va a la iglesia pretende, va predispuesta a escuchar una verdad, a ser estimulada en su estado de ánimo, en sus necesidades, en un montón de cosas más, y se encuentra con un relato, qué sé yo, por ejemplo, hoy la gente va a la iglesia y está todo oscuro, claro, claro, y la gente ya no lleva la Biblia en la mano, lleva el celular, claro. está todo oscuro, el pastor que predica en un atril de vidrio,
con pantalones de chupines, Claro, claro. un Sí, tipo de sí, sí. 50, 60 años que hace un ridículo y que hace un relato sin Biblia Claro. también. Es Sí, decir, claro. ya te das cuenta que todo ha mutado. Y en Sí. esa vorágine de cambio, la necesidad de pertenecer porque obviamente la iglesia que hace eso tiene una necesidad de pertenecer, Mm, eh, eh, está en la búsqueda de algo, porque también nosotros a veces hacemos un juicio de valor, mm. una crítica a esa condición, pero yo he llegado a la conclusión de que esa gente está en una búsqueda. Sí, en el fondo hay lo que se llama la desesperación, ¿no? Es decir, Exactamente. Entonces hay, digo, hay una desesperación. ¿cuál es la falta de criterio? Bueno, Sí. ojalá que esta charla nuestra, de nuestros planteos y de nuestros vericuetos mentales y filosóficos, nos ayuda a todos a poder encontrar una realidad, es decir, en la experiencia, Mm, el Cristo netamente experimental, que me comprende, que me ama, que va a hacer todo lo que yo le pida. No, no, claro. ese Cristo no está en la Biblia. Eso es un fetichismo religioso. Porque Cristo mismo dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Claro. Sí, hace con eso lo que pueda. Eh, he venido, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está, bueno, ese es el otro elemento, ¿no? Lo que desafía la ética común del Occidente y de Oriente, de cualquiera de Claro, los dos, claro, claro, es que lo que viene a plantear, el mensaje cristiano, el mensaje del Evangelio, la palabra de Cristo en los hechos de los apóstoles, en las cartas, en distintos momentos donde está relatado la palabra de Jesús, que dice cosas terribles como esta, sí, terribles en el claro, sentido de, flaco, vos tenés conciencia de con quién estás hablando, es decir, claro, 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 sí, y yo creo que hay desde un punto de vista secular, yo me atrevo a decir de que la filosofía de Cristo, en sus palabras tomadas del Evangelio, plantean una revelación de búsqueda clara de si realmente vos estás convencido de esto. Es decir, claro, 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 vos podés tener, no sé, el viejo discursito de los evangelistas, soy salvo por Cristo y la cuestión de la gracia, bueno, ok, listo, pero mirá que Cristo te dijo esto. claro, claro, claro. Está Bueno, todo eso, muy lindo, sí, 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 saliste de sí. las drogas, qué sé yo. Bueno, lo que sea. Ahora, pero si eso emocionalmente te sirvió, bueno, pero ¿y ahora qué vas a hacer? Suele pasar que a veces los adictos van a Cristo para que los ayude a salir de las drogas y una vez que salieron ya está, se acabó. Eso está muy, muy, muy. Y si no, Daddy Yankee, Mario. ¿Entendés? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, imagínate un ejemplo vulgar del que voy a decir, qué sé yo, ponele, te encontrás con Cristo mañana, entonces si no, estoy sufriendo, estoy en un estado depresivo, no puedo salir de esta depresión, y te encontrás con Cristo, ¿sí? ¿Por qué venís a mí? Y porque estoy sufriendo. Espectacular. Eso es lo que yo estoy buscando, gente que sufre Claro, exactamente igual que yo he sí, sufrido. correcto, correcto. El cristianismo de hoy no predica eso. No, bueno, partamos de que tenemos una situación global donde se ha educado durante los últimos 30 años a la autocompasión excesiva, ¿no? Es decir, no de Claro. gusto, irónicamente, socarronamente, todos los menos de 30 se les llama la generación de cristal, ¿no? Es decir, porque fueron educados así, Claro, literalmente. claro, claro, claro. Perdón por la palabra No, literalmente no, que no, está no, tan no, pero usada, ¿no? Pero, es así. Eh, Uno va, dice por ejemplo el texto, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los pobres, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ah, ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Es sí. decir, hay una serie no, no está diciendo, muchacho, ahora yo voy a venir acá y voy a Y solucionar esto va a ser todo. color de rosas. No, 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 no. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, por Eh, eso tuvimos un presidente que citó precisamente ese sector y llegó a decir las a barrabasadas que ver, dijo, ¿no? claro, vos querés, fíjate el mensaje contradictorio. Pare de sufrir. Claro. Y Cristo Ah, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Venga a mí que yo le voy a solucionar todos los problemas.
No, él Claro, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. claro. Entonces hay un mensaje disruptivo de Cristo con respecto a este mundo religioso que hoy predica un Cristo que no está en la Biblia. Y ese es el Cristo histórico que predican. Claro, sí, sí. Es el resultado de esa cristología Claro, cientificista claro, que plantea a un hombre y no a Dios. totalmente. Entonces, creo que yo incluso hice un par de podcasts sobre esto, cuando vos a Cristo le quitas su humanidad, lo haces solamente divino y se convierte en un ser mitológico. Claro, Cuando vos a Cristo le quitas su divinidad, lo haces netamente humano y lo convertís en un Dios antropológico. Y claro. ese es el Dios que la gente busca hoy. Sí, claro, sí, sí, Ahí está sí. el problema. Porque la sociedad ha sido educada en la incapacidad para resolver sus propios problemas, ¿no? Sí, claro. Por eso estamos teniendo este cimbronazo a nivel global de los cambios de las políticas en todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, entendiendo esta cuestión, lo que nos está sucediendo es que Papá Noel no existe, ¿me Mm, explico? sí, Es decir, totalmente. entonces, bueno, Yo listo. quiero, yo quiero cerrar con una frase que me dijo un hombre hace muchos años. Ajá, De un Cristo hicieron muchos sí, Cristos. señor. Sí, sí. Y Claro ese, como el agua. y ese personaje era tu papá. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, yo creo que verdades como esa no hay tan relevante como esas verdades. O sea, Palabras sencillas con... sí, 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 sí. sí. Bueno, incluso apelando a la simplicidad incluso de Cristo también. Claro, ¿A qué me refiero? Cuando la mujer es sorprendida en adulterio, eh, los que la acusaban tenían toda la argumentación legal para hacerlo, porque la ley la acusaba. eh, Ellos esperaban de él una respuesta en base a la ley y un montón de cosas más. Él dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. claro. Ninguno pudo tirarla y se fueron todos. Y él le pregunta, ¿dónde están los que te condenan? Ni aún yo te condeno. La cual es la respuesta simple. Anda y no peques más. Ya, listo. Entonces, cosas como esa se van dando a través del tiempo que Claro. vuelven Bueno, nuevamente a resonar. vos dijiste un dato clave, ¿no? Estamos en un punto donde los pastores predican sin la Biblia. Sí, claro. Entonces Sí, estamos... sí, sí, claro. Sí, sí, ya estamos. Sí, Bien. Así que bueno, creo que algo hemos hecho. No sé si sí, sí, bien o mal. sí. El tema, creo que el tema da para seguir charlando toda la noche. ¿Qué concluimos con esto? Desde mi perspectiva, desde el Sí, análisis personal, desde mi formación, el Cristo histórico es el Cristo de la ciencia y el Cristo de la fe es el Cristo de los creyentes. sí, desde el punto de vista mío, siempre que pongo en mis libros mi nombre, pongo las estaciones. Eso lo aprendí de mi maestra y de mi mamá. Ajá, eh, Mi firma, para decir que el libro es mío, claro. y un texto que es el texto de Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy Y y por mañana. los siglos. Genial. Creo que eso simplifica Sí, claro. todo lo que hemos podido hablar. Com- como decimos vulgarmente, el resto es cuento, ¿no? Sí, Relato. totalmente, totalmente, sí, Sí, sí. claro. No hay nada que lo pueda cambiar Nada. eso. No, Exacto. totalmente, sí, sí. Y obviamente Apocalipsis termina de una manera magistral. Vendré otra vez. Y eso es lo que hace ruido también. Y el impacto de Juan al ver todo lo que había visto, Juan dice solamente, ven Señor Jesús. Claro. Ya está. Estremecido, ¿no? Sí, Yo totalmente. me- me- me río mucho de los cómicos cuando utilizan, este, dentro del contexto de lo que es un humorista, hablando a veces para criticar las cuestiones que tienen que ver con las religiones, específicamente con el cristianismo, ¿no? Y hasta los humoristas se han vuelto tan débiles que cuando tienen que hacer un juego de humor con respecto a lo que dice el Apocalipsis, lo tratan de un libro terrible que lo que anuncia son, es decir, hemos llegado hasta que el humor ni siquiera puede hacer humor Mm, porque el ser humano que quiere encarnar un mensaje cómico sobre eso, simplemente lo que hace es autoflagelarse con un miedo por algo
no conoce. Entonces, ni siquiera el humorista puede ser Es un que, es humor. que, es que el Estamos en Apocalipsis, el momento de la discapacidad. sí, es que el Apocalipsis no es un libro de catástrofe, Bueno, claro, claro, es un libro de revelación. claro. Revela, que esto es para todo un tema, revela el estado de Cristo hoy en la actualidad. Si vos querés decir, che, vos me decís, Mario, ¿cómo está Cristo hoy? ¿Dónde está Cristo? Bueno, lee Apocalipsis. Claro. Es Y, genial y es eso es genial. fundamental, o sea, Claro, eh, eso es fundamental. claro. Allí hay un texto muy particular, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es una promesa. Ya, por eso digo, Entonces, fíjate vos hasta qué punto, ¿no? Es decir, entonces eh, no hagas humor sobre lo que no sabés. no. Jesucristo el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Claro. Sencillamente es eso. Si uno quiere ver a Cristo hoy en la actualidad, no tiene que ver al Cristo histórico, no tiene que ir a revolver piedra. Lee Apocalipsis y vas a encontrar el Cristo histórico, el Yo creo que Cristo de la también Biblia. ahí, por el poco conocimiento teológico que tengo al respecto, yo creo que también ahí eh, encuentra el que quiere realmente comprenderse en relación con su fe, el gran desafío para ver si realmente es lo que dice ser o en Sí, realidad sí, se está autoengañando, ¿no? claro. Sí, el Cristo de Apocalipsis es el Cristo que viene a juzgar a las naciones. Claro, claro. O sea, ojo Por con eso eso, digo, es decir, ¿vos realmente que estás identificado con esto? ojo con eso, Claro. ojo con eso. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque de una manera muy magistral el, la, el tejido de la historia se va tejiendo de manera muy lentamente. Sí, Pero sí. Cristo viene, de eso te lo puedo asegurar. Somos un suspiro en el conglomerado del orden natural de las leyes Sí, y totalmente. nada podemos hacer con eso. Amigazo, ha sido un placer esta Enorme, conversación. ¿Eh? enorme, genial. Listo. Muy agradecido. Che, nos encontramos en la Dale, próxima. en la Bueno, próxima. y a los demás también Sí. nos encontramos. Este tema fue propuesto por vos, no por mí, te aviso. Sí, claro, sí, porque Sí, sí. me dijiste dos cosas, así que iba a elegir una cosa o la otra, que digo que No, es. bueno, está bien, pero Sí. yo te propongo la próxima vez que hablemos un poquito de la Inquisición, qué fue en la historia, qué pasó. Ahí nos vamos a agarrar las piñas. Sí, obviamente, bueno, por supuesto. Bueno, también eso es bueno, no pensamos Sí, igual en todas las por cosas, Manuel, suerte, por por suerte. suerte. No, Bienvenido sea, si no, nuestra amistad tendría 2 meses, no 30 años casi. y siempre decimos lo mismo, cuánto nos hemos enriquecido con estas Sí, diferencias, ¿no? Es una lección genial, para muchos que esconden sus diferencias, y esto lo digo claro, por cosas que me están pasando, que esconden claro. sus diferencias, pero hay, se encuentra Sí, muy pocas veces un amigo en el cual uno piensa distinto y crece a pesar de las sí, diferencias. tal cual. Y convivimos. Totalmente. Totalmente. Nos encontramos en la próxima, Manuel. Amigo, Chao, quedamos. chao.